¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Aparece entonces en 1786. Y es un ensayo además que, como siempre les digo en estas piezas cortas de Kant, hay que ponerle mucho cuidado al tono. Porque precisamente en ese ensayo, Kant no está destruyendo a Mendelssohn, que de hecho Kant tenía en muy buena estima a Mendelssohn, ni tampoco está sajando de manera explícita la controversia sobre el espinosismo. Es decir, Kant en ningún momento dice, vean, el espinosismo está bien o el espinosismo está mal y estas son las razones y aquí todo esto. No, todo eso lo ofrece él de manera implícita dentro del texto. Entonces Kant más bien lo que hace es mostrar que hay algunos errores en Mendelssohn de los que se puede aprender y con los cuales la razón puede entonces encontrar el camino hacia la crítica. Es decir, Kant está trayendo a Mendelssohn hacia su propio barco, que es el de la crítica. Y es claro que hay un respeto hacia Mendelssohn que no aparece de la misma manera hacia Jacobi, ¿no? Y esto tiene que ver ahora sí precisamente por la manera como Jacobi involucró a Kant en toda esta controversia. En última instancia podemos decir que en efecto Kant sí pretende disolver la controversia al establecer que solamente la crítica puede establecer o dar una respuesta a la pregunta acerca de Dios, ¿no? Que nunca se puede hacer esto desde una perspectiva dogmática, es decir, tratando de afirmar que Dios existe y cuáles son sus cualidades, sino que lo único que se puede hacer es tener un uso de la idea de Dios para la razón práctica, nunca para la razón especulativa como lo estaban haciendo tanto Mendelssohn como Jacobi. En ese sentido, entonces, pues nos tenemos que recordar la máxima de la filosofía crítica, ¿no? Que es la determinación propia de los conceptos consiste en volverlos aptos para el uso de la experiencia, pese a que ellos no se derivan de la experiencia. Y en ese sentido, como les decía hace un rato, pues este concepto de sana razón común o de sano entendimiento común de Mendelssohn puede servir para traerlo hacia eso que Kant estaba tratando de hacer a la crítica, pero al mismo tiempo Kant reconoce que ese concepto dejado a sí mismo puede también dar lugar al entusiasmo y al fanatismo. Entonces, claramente hay que corregir algo en Mendelssohn. Y para eso entonces recurre Kant a esta figura retórica de la orientación, donde encontramos entonces que Kant nos propone una orientación geográfica, matemática o espacial y lógica, o sea, para la razón. Y si ustedes ven aquí, el problema de la orientación está muy relacionado con el texto que ya hemos visto antes sobre el fundamento de las regiones del espacio, porque precisamente vuelve a aparecer este problema de la izquierda y la derecha. Entonces, la orientación es importante para Kant en relación al conocimiento de objetos suprasensibles. Y por eso es que era tan importante en ese ensayo acerca de las regiones del espacio, porque finalmente, como el espacio absoluto no se puede experimentar, pero el espacio relativo no es suficiente para dar cuenta de todo lo que ocurre, de todos los fenómenos empíricos en el espacio, como era el caso de las manos y los rodrigones y las conchas de los caracoles y todo eso, entonces el concepto mismo de espacio es un concepto suprasensible, no es un concepto que se pueda experimentar, que eso es una intuición pura. Las intuiciones puras no las experimentamos, pero son la condición de posibilidad de la experiencia. Entonces, la pregunta fundamental en relación al problema de la orientación es ¿cuáles son las máximas que sigue la razón? Vean, las máximas. Está aquí retomando este término que es propio de la filosofía práctica, no de la filosofía teórica. ¿Cuáles son las máximas que sigue la razón en la elaboración del conocimiento de objetos suprasensibles? Es decir, de objetos que no pueden ser experimentados de manera empírica, que no se pueden dar en la intuición sensible, que no aparecen en el espacio y en el tiempo. El asunto ahí entonces es que hay una carencia de certeza y objetividad del conocimiento teórico justamente sobre la existencia de esos objetos suprasensibles, entre los cuales se encuentra Dios, ¿no? Digamos, aquí
Aquí, aunque Kant está hablando de lo suprasensible, evidentemente aquí el problema central es Dios. Y Kant entonces dice, empieza a elaborar su discurso acerca de la orientación a partir de, como les decía, la diferencia entre la mano derecha y la izquierda, la cual la constituye un sentimiento. Es decir, ¿qué es lo que nos permite distinguir entre la izquierda y la derecha? Un sentimiento. Ya vimos que esto mismo se encuentra en la base de la determinación de las regiones del espacio. La diferencia es que en ese caso los conceptos puros pueden ser usados para conocer aquello que se da en el espacio, lo cual no es admisible en el caso de lo suprasensible. Otra cosa es que es muy importante aquí que finalmente tanto en la indagación acerca del conocimiento de lo sensible como de lo suprasensible, la base a partir de la cual se empieza a preguntar es un sentimiento. Eso es algo que tienen en común estos dos lados de la filosofía, y eso ya nos va a ir encaminando hacia la tercera crítica. Y por último, también, bueno, como dentro de estos, les digo yo por último como si ya les hubiera empezado a hacer una lista, pero que es lo que yo tengo aquí en mi acordeón. Pero dentro de estas ideas que son importantes tener en cuenta acerca del concepto de orientación, es que la metáfora geográfica nos recuerda a los caminantes extraviados de Descartes en el discurso del método. Si ustedes recuerdan por allá el discurso del método en algún momento, que quienes ante la imposibilidad de saber con certeza qué camino seguir, tienen que fijar un rumbo y ceñirse a él hasta llegar a algún lugar. Entonces aquí Kant está de nuevo elaborando muchas cosas del legado de la tradición racionalista en la cual él mismo se había formado y con la cual está constantemente en diálogo. Con respecto a este problema de la orientación, aparece entonces la cardinalidad. Y en relación a la cardinalidad, Kant dice lo siguiente. Pero, al efecto, necesito en absoluto el sentimiento de una diferencia en mi propio sujeto, a saber, la de la mano derecha e izquierda, ¿no? O sea, volvemos sobre esta cuestión de distinguir lo derecho y lo izquierdo. Lo llamo un sentimiento porque estos dos lados no muestran exteriormente en la intuición ninguna diferencia apreciable. Aquí está haciendo referencia al problema de las contrapartes incongruentes. Ahora, a pesar de que esto ya lo había mencionado, traigo a colación la cita precisamente porque aquí la palabra sentimiento, que aparece en español, en alemán es el Gefühl. Y el Gefühl, en efecto, es un sentimiento o afecto que es la parte subjetiva de los sentidos. ¿Sí? O sea, más bien, voy a hacer el contraste con la otra palabra que es cercana, que es la de Empfindung. Y Empfindung se traduce usualmente como sensación, que la sensación es la parte objetiva de los sentidos y de la cual se deriva la representación de un objeto. Entonces, la sensación es la parte objetiva, es decir, aquella que se puede compartir con todo el resto de seres racionales sensibles. Pero el Gefühl, el sentimiento, es la parte subjetiva, es decir, aquello que es para cada sujeto y que puede variar en relación a cada sujeto. Gefühl es la palabra que utiliza Jacobi. Y entonces aquí justamente Kant nos dice, el Gefühl es subjetivo, pero no es de cada sujeto, sino subjetivo en términos de que tiene que ver con un sujeto de conocimiento, ¿no? Que en este caso es el sujeto trascendental, perdón ahí por eso. Entonces, lo que nos está diciendo Kant es que en la orientación encontramos que hay un fundamento subjetivo de distinción. Y dice lo siguiente: la razón ya no está en situación de emitir juicios en la determinación de su propia facultad de juzgar bajo una máxima determinada según fundamentos objetivos del conocimiento, sino solo según un fundamento subjetivo de distinción. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver la siguiente semana en la crítica de la facultad de juzgar, porque aquí ya empieza a separarse la facultad de juzgar.
que como vamos a ver, ahí Kant nos va a decir, hay una facultad de juzgar determinante, que es la de la crítica de la razón pura, y hay una facultad de juzgar reflexionante, que es la que él va a explorar en esa última crítica. Pero bueno, eso ya lo veremos en ese momento. También dice otras cosas como esta. La ignorancia entonces es de suyo la causa de los límites, pero no de los errores de nuestro conocimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta porque entonces la ignorancia se puede determinar a priori. ¿Sí? Acuérdense que finalmente la empresa crítica, ¿no?, como ciencia de los límites, justamente lo que quiere hacer es cuáles son los límites a priori antes de que vayamos a la experiencia, porque precisamente esos límites a priori son los que nos van a decir cuál es la experiencia posible y entonces qué es lo que podemos conocer. Los errores no son a priori. Los errores sí pueden ser desviaciones de esa manera de conocer, pero finalmente lo que es importante aquí es la ignorancia, como aquello que se puede establecer a priori. Y en este caso, tanto Mendelssohn como Jacobi están en el error. Entonces, no es que ellos estén fundamentando la razón de otra forma, sino que tanto Mendelssohn como Jacobi tienen la misma razón que describe Kant y que tienen los mismos límites, ¿no?, de esta ignorancia, pero el problema es que Mendelssohn y Jacobi se equivocan porque empiezan a hacer un uso dogmático de algo que no puede ser así, ¿no?, hacer un uso especulativo de algo que solamente tiene valor práctico. Entonces, en esa medida es que Mendelssohn y Jacobi están equivocados, pero no son ignorantes. Ahora, como lo habíamos visto en la sesión anterior, cuando estábamos hablando sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres, los conceptos puros del entendimiento se pueden usar también para algo que no es sensible, sino solamente pensable. Y eso conduce al entusiasmo en lugar del pensamiento. Lo que hay que hacer ahí entonces es examinar el concepto con el cual se quiere sobrepasar el límite de lo sensible y cerciorarse que es libre de contradicción, ¿no? Recuerden, el pensamiento siempre tiene que seguir las reglas de la lógica general, siendo la primera de ellas el principio de una contradicción. Y luego examinar si el objeto pensado es compatible con el uso empírico de la razón. Cuando la orientación deja de tener en cuenta la exigencia de la razón, cae en una mera indiscreción que nos lleva, si no ensoñaciones, a investigar o jugar con quimeras de esa índole. Y entonces aquí, como siempre, ¿no?, si ustedes ven a lo largo de todo lo que hemos leído del periodo crítico, el espectro de Swedenborg es constante, así como el de las enfermedades de la cabeza, ¿no? Todo aquello que puede llevar a algo distinto de lo que es el justo camino de la razón. Entonces, ¿dónde es valiosa la orientación? ¿Por qué Kant está insistiendo tanto en esto de la orientación del pensamiento, en el pensamiento? Pues precisamente aquí es donde entonces tiene que recurrir de nuevo a la distinción entre el uso teórico y el uso práctico, ¿no? Entonces, con respecto al uso teórico de la razón, indicar la orientación es importante para indicar el fundamento satisfactorio de la contingencia de la existencia de las cosas en el mundo, es decir, cuando nuestros juicios acerca de ellas son necesarios. Pero también es necesario para hablar de finalidad y orden que se encuentran por todas partes en el mundo. Eso con respecto al uso teórico, es decir, solamente podemos conocer y determinar todo aquello que conocemos porque hay una idea de un creador que precisamente haya determinado todo eso. Eso es más o menos lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y en relación al uso práctico, la orientación es muy importante porque pues ahí se está jugando la exigencia que la razón misma se hace. Entonces, recuerden que en el uso práctico de la razón lo que tenemos es un uso incondicionado, en el cual estamos obligados a presuponer la idea de Dios porque debemos juzgar mediante la prescripción de leyes morales que conducen a la idea de un bien supremo que solamente es posible gracias a la libertad. Esta idea del bien supremo
no le da valor moral a las acciones, ni es tampoco el móvil de las acciones. Recuerden, Dios no puede ser el responsable de las cosas que nosotros los seres humanos hacemos. Porque esa responsabilidad, ¿no? O en este caso el valor moral y el móvil de las acciones, proviene únicamente de la libertad, es decir, de la autonomía de los seres racionales, y solo tiene una realidad objetiva, válida para los seres racionales, debido a la constitución misma de la razón. Entonces, resulta que la orientación pues es precisamente importante aquí, ¿no? De qué manera se puede conducir la acción hacia algo bueno. Y entonces ahí es donde va a aparecer el siguiente concepto muy importante en este ensayo, que es el de creencia.